La historia de Jesús. Mucho antes de que Jesús naciera en Belén, los profetas habían anunciado su llegada. La esperanza de un Mesías estaba escrita en las Escrituras y ardía en el corazón del pueblo de Israel. Isaías había dicho: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros». Los siglos pasaban, pero la promesa seguía viva. La Anunciación. María, en oración, sola en su habitación en Nazaret: «Señor Dios de Israel, aunque somos un pueblo pequeño, sabemos que tu plan es eterno. Hazme fiel en lo que me corresponde». De pronto, una luz resplandece en la habitación. Un ángel aparece, Ángel Gabriel, con voz llena de poder y ternura. «Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Será grande y llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin». María, sobrecogida, con lágrimas en los ojos: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Para Dios nada es imposible. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». El ángel desaparece. María queda en silencio, con la certeza de que su vida ha cambiado para siempre. El sueño de José. José, un carpintero justo, al enterarse del embarazo de María, sintió temor y confusión. Amaba a María, pero no comprendía lo que sucedía. «José, ¿qué debo hacer, Señor? No quiero avergonzarla. Quizá deba apartarme en silencio». «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». José, despertando con lágrimas: «Señor, haré conforme a tu palabra». El nacimiento en Belén. En esos días, el emperador César Augusto decretó un censo en todo el imperio. José y María emprendieron un largo viaje desde Nazaret hasta Belén. María estaba por dar a luz. «Por favor, mi esposa está encinta. Necesitamos un lugar. No queda sitio en la posada, pero hay un establo. Al menos tendrán techo y paja para descansar». Esa misma noche, en un humilde pesebre, nació el Salvador. María envolvió al niño en pañales y lo recostó suavemente entre la paja. El cielo entero se estremeció de gozo. Los pastores y los ángeles. En las colinas cercanas, unos pastores cuidaban sus rebaños en la noche. De pronto, una luz los rodeó y un ángel apareció. «No temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres». Los pastores corrieron a Belén y al ver al niño contaron lo que habían oído. Todos se maravillaban, pero María guardaba estas cosas en su corazón. La visita de los magos. Tiempo después, unos sabios del oriente siguieron una estrella brillante que los guió hasta Jerusalén. Llegaron preguntando: «Magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Id y buscad al niño con diligencia, y cuando lo halléis, avisadme, para que yo también vaya a adorarlo». Guiados por la estrella, llegaron al lugar donde estaba el niño con María. Se postraron y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Pero advertidos por Dios en sueños, no regresaron a Herodes, sino que tomaron otro camino. La huida a Egipto. Herodes, al verse burlado, se llenó de furia y ordenó una matanza contra todos los niños menores de 2 años en Belén. Pero un ángel advirtió a José en sueños: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Allí estarás hasta que yo te diga, porque Herodes busca al niño para matarlo». «María, debemos partir ya mismo». Así comenzó la infancia de Jesús, protegido por la mano de Dios, porque nada ni nadie podía detener el plan divino. La infancia en Nazaret. Tras la muerte de Herodes, un ángel avisó en sueños a José
que ya podían regresar a su tierra. Así, José, María y el niño Jesús volvieron y se establecieron en una pequeña aldea llamada Nazaret, en Galilea. Allí, el Hijo de Dios creció como un niño entre los hombres. María: José, míralo, parece tan común, y a la vez siento que cada paso suyo es parte de un misterio divino. Es verdad, y nuestro deber es simple: criarlo en obediencia, enseñarle a trabajar, mostrarle la ley de Dios. Lo demás pertenece al Altísimo. Jesús aprendía el oficio de carpintero junto a su padre, pero también se deleitaba en las Escrituras. Desde pequeño mostraba una sabiduría y una compasión que sorprendía a todos. Jesús en el templo a los 12 años. Cada año la familia subía a Jerusalén para la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, ocurrió algo que dejó asombrados a todos. José, no lo encuentro. ¿Dónde está Jesús? Debemos volver a Jerusalén de inmediato. Tras 3 días de búsqueda, lo hallaron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se maravillaban de su entendimiento. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María guardó esas palabras en su corazón, pues aún no entendía del todo el misterio de aquel niño que era más que su hijo. Era el Hijo de Dios. El bautismo de Jesús. Pasaron los años. Juan el Bautista predicaba en el desierto del Jordán, llamando al arrepentimiento. Decía: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La gente acudía a él para ser bautizada. Un día Jesús mismo se presentó ante Juan: soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan lo bautizó en el río, y al salir Jesús del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La tentación en el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Entonces vino el tentador: si eres Hijo de Dios, a ti que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y vinieron ángeles y le servían. La victoria del Mesías estaba asegurada. Había vencido donde Adán había caído. El comienzo del ministerio. Desde ese momento, Jesús comenzó a predicar en Galilea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El Maestro había comenzado a reunir a sus discípulos. El reino de Dios empezaba a expandirse, no con espadas ni ejércitos, sino con amor, verdad y poder. Las bodas de Caná. Al tercer día, hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Era un día de gozo y celebración, pero algo inesperado sucedió. Señora, se nos ha acabado el vino. Es una vergüenza para los novios y la familia. Hijo, ¿no tienen vino? Mujer, aún no ha llegado mi hora. Haced todo lo que Él os diga. Jesús ordenó que llenaran de agua 6 tinajas de piedra. Los sirvientes obedecieron sin comprender. Luego dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido, el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquel fue el primer milagro de Jesús, y sus discípulos creyeron en él. Jesús sana al hijo de un noble. Poco después, un oficial del rey vino a Jesús en desesperación: Señor, mi hijo está muriendo. Ven, te ruego, antes de que muera. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero ve, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue. En el camino, sus siervos salieron a su encuentro diciendo: tu hijo vive.
y al preguntar la hora en que había sanado, supo que fue el mismo momento en que Jesús dijo: «Tu hijo vive». La pesca milagrosa y el llamado de Pedro. Un día, junto al lago de Genesaret, las multitudes se agolpaban para escuchar a Jesús. Él subió a la barca de Simón Pedro y desde allí enseñó. Después le dijo: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Echaron la red y recogieron tal cantidad de peces que la red se rompía. Llenaron 2 barcas hasta casi hundirse. Pedro cayó de rodillas ante Jesús. «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Jesús, con ternura y autoridad: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y dejando todo, lo siguieron. El sermón del monte. Viéndose rodeado de multitudes, Jesús subió a un monte, se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos y al pueblo. Sus palabras serían recordadas para siempre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esas palabras Jesús revolucionaba los corazones. No hablaba como los escribas, sino con autoridad y verdad. Sanidad del paralítico. En Capernaum, cuando Jesús enseñaba en una casa, la multitud era tanta que nadie podía entrar. Entonces 4 hombres trajeron a un paralítico, y como no podían acercarse, lo subieron al techo. Hicieron una abertura y lo bajaron delante de Jesús. «Hijo, tus pecados te son perdonados». ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: «Tus pecados te son perdonados», o decir: «Levántate, toma tu lecho y anda»? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, tomó su camilla y salió delante de todos. Y todos glorificaban a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». La elección de los 12 apóstoles. Jesús, después de pasar la noche en oración en el monte, llamó a los que él quiso. De entre muchos discípulos, eligió a 12 para estar con él y ser enviados a predicar con poder y autoridad. Simón, a quien llamaré Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamaré Boanerges, hijos del trueno; Felipe y Bartolomé; Mateo, el recaudador de impuestos; Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo; Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote. 12 hombres comunes, transformados por un llamado divino. Jesús calma la tormenta. Al caer la tarde, Jesús dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado». Subieron a la barca, y mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente, se levantó una gran tempestad. «Maestro, ¿no te importa que perecemos? Calla, enmudece». Y el viento cesó, y se hizo grande bonanza. Los discípulos se miraban con temor y asombro. Discípulo, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? El endemoniado gadareno. Al llegar a la región de los Gadarenos, un hombre poseído por una legión de espíritus malignos vino corriendo hacia Jesús. Vivía entre sepulcros, encadenado muchas veces, pero las cadenas eran rotas. Nadie podía dominarlo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Cuál es tu nombre? Legión es mi nombre porque somos muchos. Rogaban no ser enviados fuera y pidieron entrar en una piara de cerdos cercana. Jesús lo permitió, y al instante los cerdos, unos 2000, se precipitaron al mar y se ahogaron. Cuando la gente vio al hombre sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo. Rogaron a Jesús que se fuera de su territorio.
ex-endemoniado, rogando a Jesús: déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Al regresar a Galilea, un principal de la sinagoga llamado Jairo cayó a los pies de Jesús. Mi hijita está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que viva. Jesús fue con él, pero en el camino una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años tocó el manto de Jesús en secreto. Si tan solo toco su manto, seré salva. Al instante fue sana. Jesús se detuvo. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Maestro, todos te aprietan y preguntas quién te ha tocado. Alguien me ha tocado. Poder salió de mí. Fui yo, Señor. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mientras aún hablaba, llegaron de casa de Jairo diciendo: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. No temas, cree solamente. Entró en la casa, tomó a la niña de la mano y dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y andaba. Todos quedaron atónitos. Pero Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie y que le dieran de comer. La alimentación de los 5.000. Jesús había cruzado el mar de Galilea y una gran multitud lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Era tiempo de la Pascua. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Andrés, trayendo a un muchacho: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Haced recostar a la gente. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban recostados. Igualmente hizo con los peces todo lo que quisieron. Y cuando se saciaron, mandó recoger los pedazos que sobraron, 12 cestas llenas. Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Jesús camina sobre el mar. Al anochecer, los discípulos entraron en una barca y comenzaron a cruzar el mar hacia Capernaum. El mar estaba agitado por un fuerte viento. Después de remar largo rato, vieron a Jesús caminando sobre el mar, acercándose a la barca. Es un fantasma. Soy yo, no temáis. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús, pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y el viento cesó. Los discípulos lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La alimentación de los 4.000. En otra ocasión, una gran multitud estuvo con Jesús por 3 días y no tenía qué comer. Jesús, movido a compasión, dijo a sus discípulos: siento compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tenéis? 7. Jesús tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También tenían unos pocos peces. Comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que sobraron 7 canastas. Eran unos 4.000 hombres. El discurso del pan de vida. En la sinagoga de Capernaum, Jesús habló palabras que estremecieron a todos. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchos al oírlo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las parábolas del reino. Un día, grandes multitudes se reunieron junto al mar para escucharle. Jesús,
subiendo a una barca, comenzó a enseñarles por parábolas. Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Nació pronto, pero se secó por falta de raíz. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Más tarde, a solas con los discípulos, les explicó el misterio. La semilla es la palabra de Dios. El camino son aquellos que oyen, pero viene el maligno y arrebata lo sembrado. El pedregal son los que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz y tropiezan en la prueba. Entre espinos son los que oyen, pero los afanes y riquezas del mundo la ahogan. Y la buena tierra son los que oyen y entienden, y dan fruto. También les habló del reino con otras parábolas. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero crece hasta hacerse árbol, y vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El que lo halla, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. El reino de los cielos es también como un mercader que busca buenas perlas. Hallando una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. La fe de la mujer cananea. Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea salió al encuentro clamando: «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Jesús guardaba silencio, y los discípulos pedían que la despidiera. «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». «Señor, socórreme. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores». Jesús, conmovido, sonriendo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija quedó sana desde aquella hora. La pesca milagrosa y la confianza en el Maestro. Un día Jesús enseñaba junto al lago de Genesaret. La multitud lo apretaba, así que subió a la barca de Simón Pedro y desde allí enseñó. Al terminar le dijo: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». «Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Al hacerlo, encerraron gran cantidad de peces, de modo que la red se rompía. Llenaron 2 barcas, tanto que se hundían. «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». El poder de la fe. En varias aldeas Jesús sanaba enfermos y liberaba cautivos. Un padre angustiado trajo a su hijo poseído por un espíritu mudo, que lo sacudía con violencia. «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». «Creo, Señor, ayuda mi incredulidad». Jesús reprendió al espíritu inmundo, que salió del niño dejándolo como muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho quedó sano. La transfiguración en el monte, 6 días después de haber anunciado a sus discípulos que padecería y sería entregado. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto, aparecieron Moisés y Elías hablando con él. «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras hablaba, una nube luminosa los cubrió, y de la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Al oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros, llenos de temor. Pero Jesús se acercó y los tocó. «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, les mandó: «Jesús, no digáis a nadie la visión
hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús, el buen pastor, más adelante, hablando con la multitud y los fariseos, Jesús les declaró una verdad profunda. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, ve venir al lobo y huye, porque no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Al oír estas palabras, unos decían que estaba loco, y otros afirmaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? La enseñanza del perdón. Un día, Pedro se acercó a Jesús y le hizo una pregunta que muchos llevan en el corazón. Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y les contó una parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Uno le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, ordenó venderlo a él, su mujer y sus hijos. El siervo, postrado, le suplicaba, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». El Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda, pero aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Lo tomó por el cuello, exigiendo pago. «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré». Mas él no quiso, y lo echó en la cárcel. «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Y lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. La promesa de vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La resurrección de Lázaro. En Betania vivía un hombre llamado Lázaro, hermano de María y Marta, amigos cercanos de Jesús. Un día, Lázaro enfermó gravemente. Sus hermanas enviaron un mensaje: «Señor, tu amigo a quien amas está enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús se quedó aún 2 días en el lugar donde estaba. Luego dijo a sus discípulos: «Jesús, vamos a Judea otra vez. Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿y vuelves allá? Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarlo». Al llegar a Betania, Marta salió al encuentro. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente. Jesús lloró. «Quitad la piedra». «Señor, ya hiede, porque es de 4 días. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Entonces oró al Padre y clamó con gran voz: «Lázaro, ven fuera». El que había muerto salió, atado de pies y manos con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Muchos creyeron en él por este milagro, pero otros fueron a los fariseos a denunciarlo. El amor en acción. María unge a Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania. Allí, en casa de Lázaro, Marta servía, y María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús,
secándolos con sus cabellos. La casa se llenó de la fragancia, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre. Muchos judíos acudían a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien había resucitado, y los principales sacerdotes tramaban matarle también a él, porque a causa de Lázaro muchos creían en Jesús. La entrada triunfal a Jerusalén. Cuando llegaron cerca de Jerusalén, en Betfagé y Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos: id a la aldea que está enfrente, y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita. Trajeron el pollino y pusieron sobre él sus mantos, y Jesús montó sobre él. Muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, extendiéndolas por el suelo, y la multitud gritaba con gozo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La ciudad entera se conmovió al entrar Jesús, preguntando: ¿quién es este? Y la multitud respondía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Reflexión final del capítulo. La resurrección de Lázaro mostró que Jesús tiene poder sobre la muerte. Su entrada triunfal a Jerusalén reveló que Él es el Rey prometido. Aunque vino en humildad, María nos enseñó que el verdadero amor se expresa en entrega total. Y el clamor de las multitudes, Hosana, sigue siendo el eco de quienes esperan al Rey de Gloria.